Mis amados, el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis amados discípulos. Continuamos con nuestro entrenamiento en la vida cristiana y hoy veremos un tema muy interesante que se llaman las diversiones y los recreos, así lo llaman, o sea, los tiempos de esparcimiento, sobre los cuales tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros. ¿Por qué? La primera anotación que debemos tener en cuenta es que Dios sí quiere que seamos felices. El problema es que el hombre no sabe o no entiende qué es ser feliz, porque ser feliz no es vivir en el pecado. El pecado lo que trae para nuestras vidas siempre es tristeza y desolación. Entonces tenemos que aprender que como trabajamos, como nos esforzamos, de igual manera Dios quiere que nosotros tengamos tiempos de esparcimiento. En esta lección vamos a ver 8 puntos que debemos tener en cuenta acerca de cómo debe ser una buena diversión para un cristiano. Lo primero que tenemos que hacer para saber si una diversión o un tiempo de receso es conforme a la voluntad de Dios y que no contraviene sus propósitos en cada uno es el siguiente, y es que nosotros tenemos que desechar todo lo que contradiga la ley de Dios. Es decir, yo no puedo recrearme y ser feliz matando o robando. No puedo recrearme contraviniendo la ley de Dios. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la primera recomendación para que nuestra diversión o nuestro momento de esparcimiento sean conforme a la voluntad de Dios es que debemos desechar todo lo que contradiga la ley de Dios. Lo segundo es que debemos desechar todo lo que nos quita el deseo por las cosas de Dios. Por ejemplo, si la lectura de un libro me quita el tiempo de mi reflexión con la Biblia, eso está haciéndome que no desee las cosas de Dios. Y en eso tenemos que tener claro que primero es Dios ante cualquier cosa. Hay gente que antepone sus gustos, sus aficiones, los que tienen por el deporte, por ejemplo, por la televisión, y anteponen primero eso que ir a un culto al Señor. Y resulta que eso es pecado, porque yo tengo que desechar todo lo que me quita el deseo por las cosas de Dios. Muchas veces he predicado acerca de ese tema y veo la debilidad de muchos que se dejan confundir y engañar fácilmente por eso. Si usted no coloca a Dios en primer lugar, Dios no lo va a tener en cuenta a usted para nada. Lo tercero es que debo desechar todo lo que nos domina. Ahora al final les voy a dar una serie de versículos para que usted anote y los estudie. Lo que nos domina, y en esas está el teléfono. El celular hoy en día tiene sometida a las personas, les genera adicción a través de las redes sociales y la tendencia siempre es ir al pecado, porque usted puede comenzar a mirar inocentemente una cosa, otra cosa, la otra, y si usted percibe que usted está siendo llevado a mirar cosas que no debe mirar, a cosas que no son importantes, y está perdiendo el tiempo, y el tiempo es un regalo de Dios. Muchos hoy están siendo dominados por los celulares, por la televisión, y están perdiendo el tiempo y se están distanciando de Dios. Cuarto, nos toca desechar todo lo que nos impide cumplir con nuestros deberes delante de Dios y los hombres, ¿sí? Es decir, que puede ser divertido ser miembro de un equipo de fútbol, o ser miembro de un equipo de ciclismo, o ser miembro de una actividad de observadores de pájaros, lo que sea. Muchas son las clubes que llaman a la gente a pertenecer, pero que los equipos o los grupos programan sus actividades de tal manera que alejan a las personas de Dios. Entonces yo tengo que desechar todo lo que impide cumplir mi compromiso con Dios. Dios estableció
el congregarnos para estarnos nutriendo de su palabra, para estarnos edificando en el conocimiento de Dios. Entonces, nada puede impedir eso. Tengo que tener habilidad. Si me gusta a mí un deporte, si me gusta a mí una afición a algo, a un hobby, yo tengo la capacidad de poder programar mis actividades de manera que no interrumpan el plan de Dios en mi vida. Quinto, nos toca desechar lo que innecesariamente es piedra de tropiezo para otras personas. Resulta que hay personas fervientes de las cosas de Dios y algunos se convierten en piedra de tropiezo, invitándolos a otro tipo de actividades distintas que tienen un tiempo diferente a los tiempos de Dios. Entonces hay muchas cosas que son buenas, pero no debemos hacerlas simplemente porque a otras personas le parecen que no son buenas. Y yo veo, por ejemplo, en festividades, los días festivos, hay mucha gente que prefiere otro tipo de actividades distintas a las actividades de Dios. Tenemos un día consagrado para el Señor, que es el que se consagra en las iglesias, que es el domingo. El domingo la prioridad es para el Señor y después se puede acomodar el tiempo para desarrollar otras actividades. Hay otros días en la semana que lo podemos también facilitar para desarrollar las actividades de los hobbies, de las aficiones, de los deportes. Tenemos tiempo para poder programar eso, pero no dejar relegado el tiempo consagrado a Dios. Sexto, nos toca desechar lo que pueda llevarnos a ser tentados e inducir a pecar. Usted conoce sus debilidades. No tiente a Dios. No espere que Dios esté todo el tiempo librándolo. Huya del pecado, evite el pecado. Hay cierto tipo de distracciones que lo va a conducir al pecado. Por ejemplo, si a usted le gusta bailar mucho, ¿por qué no danza para Dios? Pero muchos prefieren ir a los lugares pecaminosos como una discoteca, creyendo que son seguros, dice la palabra, el que se crea seguro, cuide que no caiga. No preste su cuerpo y su mente y su corazón a las tentaciones, porque usted está abriendo una puerta para que el enemigo le sorprenda y lo haga caer. Séptimo, nos toca desechar lo que no podemos hacer con la conciencia tranquila. Entonces, cuando usted sienta que alguna cosa no está bien, cuide porque su espíritu, que es el Espíritu de Dios, le está advirtiendo que tenga mucho cuidado. Entonces, no debemos hacer eso. Y que, aunque usted crea que eso es bueno, primero debemos cambiar nuestro juicio de la conciencia sobre el particular. Cuestiónese. ¿Eso es bueno para usted? Al ir a tal lugar o hacer tal actividad, ¿no entrará usted en tentación? Y entonces fortalézcase en la palabra de Dios. Y octavo, nos toca desechar lo que no contribuya a la gloria de Dios. Entonces revise usted si esa actividad glorifica el nombre de Dios. Y al respecto, entonces les voy a dar un tip que se lo regalo porque fruto de la experiencia aprendí a evaluar qué es bueno y qué no es bueno para mí. Anote usted eso. Toda actividad recreativa que usted pueda hacer dentro de su grupo familiar, con su familia, es propicia. Las que no, cuídese, porque está usted en las puertas de la tentación. Tome usted nota de estos versículos para que usted los tenga en cuenta. Mateo 6:33, primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34, Romanos 14:21, le va a ayudar también, Proverbios capítulo 5 del 1 al 14, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 y primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 31. Léalos y le ayudará a usted a aprender a disfrutar de sus ratos libres, de la alegría y del esparcimiento conforme a la gloria de Dios. Dios les bendiga.